Bien, hermanos, me llama la atención para traer a ustedes esta tarde el versículo 7. Dos cosas importantes hay allí. Una, el apóstol le dice a Timoteo, desecha. ¿Qué hay que desechar? Las fábulas profanas y de viejas. No se está refiriendo a las señoras de edad. Se está refiriendo a charlas que no alimentan para nada y que han sido traídas desde mucho tiempo atrás para ser oídas. O sea, aparte de que son profanas, ya tienen mucha antigüedad. Y para eso, dice el apóstol, no, eso no aprovecha para nada. Pero en segundo lugar, hay algo muy importante: ejercítate. ¿Para qué te debes ejercitar? Para la piedad. Bien, hermanos, hemos venido hablando sobre la piedad y hemos colocado en primer lugar el fundamento de las doctrinas de la verdadera piedad. Sin embargo, a esto le hemos añadido que la piedad es una gracia de Dios. ¿Y una gracia de Dios para quiénes? Para la iglesia, para los hijos de Dios. Pero no nos quedamos allí, sino que aparte de esto hemos dicho que la piedad es muy, pero muy importante. Así que el propósito es seguir siendo enseñados por las Sagradas Escrituras de lo que realmente es una vida de piedad. Porque un hombre sin piedad nunca será semejante a Cristo, nunca verá al Señor, jamás llegará a participar de las glorias celestiales. Entonces, como creyentes en Cristo, tenemos que entender en qué nos convertiremos. Bien, hermanos, la Biblia nos habla acerca de los elegidos, de aquellos que en el corazón del Señor estuvimos tiempo atrás. Dice la Escritura que de antemano los conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso está en Romanos 8:29. El plan eterno de Dios es que cada cristiano al final llegue a ser como Cristo. Llegue a ser como Cristo. Por eso, hermanos, es muy importante que seamos transformados para que cuando Cristo vuelva, nosotros seamos como Él es. Así que si hemos nacido de nuevo y un día seremos transformados como Cristo, como Él es, eso no es ninguna visión que se nos haya ocurrido, eso lo dice la Escritura y eso somos nosotros como cristianos. Estoy hablando con los cristianos, debemos ser esos. Querer ser como Cristo y ser transformados en el Señor. Así que, en primer lugar, hermanos, y gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado hasta aquí, por haber sido distinguidos con su gracia, porque esto, como hemos dicho, es algo que no merecíamos, pero que al Señor le plació hacer con nosotros. Debemos también ser entrenados y enseñados en lo que un hombre piadoso debe saber y hacer para poder ser como Jesús. Repito eso. En lo que un hombre cristiano, en lo que un hombre piadoso debe saber y hacer para poder ser como Jesús. Así que iniciemos nuestro tratado en este momento diciendo en primer lugar que el hombre piadoso debe conocer a Dios. El hombre piadoso debe conocer a Dios. Es decir, hermanos, para el hombre piadoso no es una opción, es un deber que hay que tener.
Así que no hay nada más erróneo, hermanos, y permítanme comenzar con esto, más erróneo y más complicado que hablar de alguien sin que nosotros le conozcamos. No podemos hablar de esa persona y menos emitir serios conceptos de aquel cuando solo lo hemos visto. Cuando solo hemos tenido muy pocos acercamientos o cuando conocemos a alguien solo basados por lo que alguien nos dijo. Como ustedes se pueden imaginar, es un concepto escasísimo de esa persona. Bueno, normalmente nos pasa. Nosotros muchas veces vemos la actitud de una persona por primera vez y de inmediato lanzamos un concepto y para nosotros eso es él. Pero con el tiempo, si se nos permite acercarnos, nos damos cuenta que qué desdibujados estábamos del concepto que inicialmente tuvimos de él. Por eso, hermanos, al hablar de alguien de esa manera, teniendo ese escasísimo conocimiento, le podríamos a eso llamar deformidad en el conocimiento. Es exactamente lo que sucede con un hombre natural que habla de Dios. Este hombre puede tener alguna idea, puede tener algún conocimiento en su mente de Dios, pero no sabe realmente lo que debe saber. Este hombre tiene su mente nublada y no puede hablar de Dios con absoluta propiedad porque su corazón está inundado por el pecado. Su corazón es malo y deforme y no podrá ni conocer ni ver a Dios por estar bajo el velo de su naturaleza imperfecta y pecadora. Inclusive, permítanme decir esto, que si este hombre habla de Dios, sus palabras, como están distorsionadas, son una absoluta deshonra al Señor. Pues, ¿qué está haciendo? Está llevando a ese hombre a faltar a los mandamientos del Señor, usando en vano su nombre, no teniéndole como su Señor y no honrándolo como es debido, y así, subsiguiente, todas estas cosas que pueden aparecer. Así que este hombre es tan capaz de hablar de Dios y de juzgar las cosas sagradas como lo haría un ciego de nacimiento juzgando los colores. Es igualmente incapaz de hacerlo bien. Entre tanto, para un hombre piadoso, el conocimiento de Dios debe ser algo fundamental. Para este hombre, conocer a Dios debe ser algo deseable. Quisiera que eso se originara en nuestra alma. Conocer a Dios es algo que debemos desear y procurar día tras día conocerlo más. Y sin embargo, surge una pregunta aquí. ¿Es posible conocer a Dios? Hace unos días tuvimos unas conferencias justamente sobre el conocimiento de Dios. Y llegamos a la conclusión, claro que sí podemos conocer a Dios. Pero recordemos que las Escrituras nos afirman dos hechos muy importantes. El primero de ellos, la incomprensibilidad de Dios, y el segundo, la posibilidad de conocer a Dios. Sobre el primero, decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente del hombre no puede captar, no puede conocer todo lo tocante a Dios. Y lo segundo, decir que Él es conocible no es afirmar que el hombre pueda conocer todo acerca de Dios. Pero lo que Dios ha revelado para nosotros, ¿lo podemos o no conocer? Sus atributos los podemos o no conocer. Su misericordia la podemos o no conocer. El amor de Dios, ¿podemos conocer sobre eso o no conocer? Su palabra, ¿la podemos conocer o no? Entonces hay asuntos que sí podemos, pero hay otros que nos está velado por ahora. Así que para llevar adelante este conocimiento del Señor, nosotros como hombres piadosos debemos fundamentarnos muy bien
en la verdad de Dios que es genuina porque proviene del Señor. Sobre esto el apóstol Pablo afirma que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Eso está en Colosenses 1:23. Este conocimiento, hermanos, el conocimiento de Dios descansa sobre una doble base. ¿Cuál es esa doble base? La palabra y el Espíritu del Señor. La una es guía y el otro es el testigo. Sobre esa base es que nosotros podemos conocer al Señor. Ahora, hermanos, no se debe conocer al Señor como se cree en la iglesia. Porque si una iglesia no es juiciosa en las Sagradas Escrituras, ¿qué va a pasar entonces con el conocimiento acerca de Dios? Pues va a ser un conocimiento distorsionado, o lo que muchas veces hemos llevado nosotros y hemos dicho es aquel que practica una teología traspasada. ¿Por qué usted dice eso? Porque es que a mí me lo dijeron. Y entonces no hay nada real y verdadero en esto, pero la Escritura es la que nos enseña qué es verdad. Hermanos, muchas veces ese mensaje, ese conocimiento tan superficial del Señor puede contener un mensaje muy humanista y muy sesgado de la verdad, y con tendencias a compararlos con asuntos que no caben en la mente del hombre. Haríamos muy bien en recordar que el Señor no tiene un igual con quien compararlo. El Señor es sublime en su majestad y poder, es único, y compararlo con otras cosas, nuestro Dios es degradado. Con su verdad no podemos hacer eso. Es un peligro, aparte que es un pecado hacer esto. Así que debemos conocer a Dios por lo revelado en la Escritura. Allí está descrito quién es nuestro Dios verdadero. Esta es una verdad y certeza indiscutible. Por tal razón, como hombres de piedad, podemos decir con certeza: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto está en Juan 6:69. Porque para nosotros este conocimiento es un bien muy apreciable. Esto dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. Salmo 73:25. Y a esto nosotros le podemos agregar que el conocimiento del Señor no es letra muerta, hermano. El conocimiento del Señor tiene vida. David dijo: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Salmo 119:93. Pero este conocimiento, hermano, ya lo tenemos, ya lo hemos aprendido. Ahora, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? Aplicarlo a nuestra vida. No debemos dejar colgadas todas estas verdades por allá en la estratosfera. Sí, Dios es bueno, Dios, pero ¿qué en nosotros? ¿Qué de la vida para nosotros? Alguien dijo que la medicina es mejor cuando se aplica, porque ante cualquier prueba, providencia, tentación, deseos carnales y demás, debemos entender que el Señor Jesucristo está con nosotros y no debe caber la menor duda de ello, porque Él, siendo nuestro mediador, siendo nuestro abogado, es la autoridad, es todo, es causa de gozo y seguridad. Eso debemos saber, eso debimos haber aprendido y debemos hacer. Esta excelencia del conocimiento divino nos da una hermosa visión de nuestro amado Señor, la cual debe ir en crecimiento. Hermanos, hace unos días les decía a ustedes, el día que el Señor nos halló, ¿qué éramos nosotros entonces
con el conocimiento de Dios? ¿Qué teníamos nosotros en nuestro corazón acerca de Dios? Nuestro conocimiento en el Señor era muy corto, era muy simple, pero hoy estamos en el mismo conocimiento del Señor así. Porque si estamos en el mismo conocimiento del Señor, habrá que hacer algo. Ya debimos aprender, hermano, porque el conocimiento del Señor es como la luz de la mañana que aumenta en el horizonte hasta llegar al meridiano completo. Pablo nos exhorta a que andemos como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento del Señor. Colosenses 1:10. Por tanto, nunca, y permítame decir esto, nunca de los nunca debemos estar contentos, satisfechos con lo que sabemos de Dios, porque nunca sabremos de Él mucho. Jamás. Ahora bien, hermanos, sabemos que es importante el conocimiento de Dios. Sabemos dónde conseguirlo. Sabemos por qué el Señor nos dio ese manual para que le conociéramos. Pero hay algunas preguntas apremiantes como cristianos que son las siguientes. ¿Cómo debo dedicarme a la santidad sin la cual yo no voy a ver al Señor? ¿Cómo puedo llegar a ser semejante a Cristo? El apóstol le recomendó a Timoteo cómo debería él comportarse en la casa de Dios, y dentro de esas recomendaciones, como observamos, él le dijo: ejercítate para la piedad. Así que este es nuestro punto número 2, ejercítate para la piedad. Dijo Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nosotros en este texto encontramos la respuesta que necesitamos y que nos da claridad. Dijo el apóstol: dejen todas aquellas cosas que nos pueden entretener o que nos tienen entretenidos. Dejemos todas esas cosas, porque esas cosas no nos van a dejar lograr este propósito y aparte de eso no merecen mucha atención, hermanos, no debemos desgastarnos en eso. Pero inmediatamente el apóstol le recomienda a Timoteo que se ejercite para la piedad. Yo no sé qué les traduce a ustedes ejercitarse para la piedad. Ejercitarse. Bueno, el apóstol dice que el ejercicio corporal, es decir, el esfuerzo físico de los atletas, sirve para estar en forma y salud del cuidado corporal. Y ustedes ven hoy los gimnasios son asistidos por cantidades de hombres y mujeres que necesitan tener ese cuidado corporal. El apóstol no está diciendo que el ejercicio físico no sirva para nada. Él lo que está diciendo es que sirve para poco, pero no sirve para el fin que nosotros perseguimos. Porque este ejercicio, comparado con la piedad, es poco lo que sirve, ya que el ejercicio físico es una condición terrestre y temporal. Amados, pero usted y yo debemos saber que si el apóstol le dijo algo a Timoteo, ejercítate, la Biblia de las Américas usa otra palabra. Dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate. La versión Reina Valera 60, ejercítate para la piedad, pero esta dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Hermanos, porque dice la Escritura, la piedad para todo aprovecha.
Y la razón que da es que tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Así que para entender qué es la vida eterna que se obtiene y se desarrolla, empezó acá, ahora. Nosotros debemos saber que aquí y ahora es que nosotros nos estamos ejercitando en la piedad, no solo para acá, sino para allá también. Bueno, hermanos, el apóstol dice que esto aprovecha para todo. Es en todas las direcciones, pues tiene sus bendiciones y promesas en esta vida temporal. Hermanos, cuando nosotros estamos en obediencia al Señor, sostenidos por su palabra, andando como el Señor ordena que lo hagamos, sujetos en esa obediencia, hermanos, nosotros hemos recibido bendiciones de Dios. El Señor ha socorrido promesas en esta vida temporal. Nuestro corazón ha sido lleno de la paz de Dios, la libertad del Espíritu, de buena conciencia, etcétera, hermanos. Así que la piedad es útil para todo. Inclusive, hermanos, para la vida temporal. Uno de los ejercicios para la vida temporal es el ayuno. Eso sí que no nos gusta, hermano, ayunar. Pero es hasta bueno hacerlo. Que se nos ha olvidado, entre otras cosas, practicar este ejercicio. Ahora, hermanos, si la piedad es nuestra meta, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él hace que la piedad se convierta en nuestro mayor y más urgente propósito. ¿Cómo podemos perseguir este propósito? La claridad de este versículo es que nos debemos disciplinar para la piedad. Esto es algo que debemos hacer cada uno, tanto usted como yo. Hermanos, los atletas tienen un buen número de utensilios que utilizan para sus entrenamientos. Tienen unas disciplinas para hacer esto. A veces, ¿por qué perdemos esa fisonomía del cuerpecito bien arreglado? Porque es que no somos disciplinados. Nosotros comenzamos, dijo alguien, con muchos bríos y terminamos con escalofríos. Hermano, empezamos, me comeré el mundo con estos ejercicios, y a los 2 días, no, ya no madrugo, es que está muy difícil, es que mire, para hacer esto, lo otro, no hay disciplina. Por eso venos aquí, que subiendo la escalera ya casi todos morimos, porque no hay una disciplina para el cuerpo, hermanos. Pero los atletas que realmente saben, tienen un objetivo y de una manera disciplinada se lanzan a cumplirlo. Lo hacen de una manera rigurosa, buscando alcances óptimos. Y como testimonio, hermanos, nosotros hemos visto los laureles y los dólares que se cuelgan. ¿O no hemos visto eso, hermanos? Y uno dice, pero ese tipo gana. Mire, hay unos que ganan tanto dinero que podrían con un día de salario darnos para comprar nuestra propiedad en la iglesia. Con un día. Y uno dice, ¿cómo tienen tanta plata y no hacen esto? Bueno, ¿por qué llegaron allá? Porque fueron disciplinados en sus cosas, porque cortaron el sueño, porque si tuvieron que decirle no al alimento lo hicieron, porque, en fin, tantas cosas que hicieron. Bien, hermanos, dejemos a un lado eso del espacio físico y vámonos, hermanos, hacia esos propósitos de nuestro corazón. La piedad tiene también formas bíblicas con las que nosotros los cristianos nos podemos disciplinar en la obediencia. Con toda seguridad que si esto hacemos, muy pronto estas disciplinas se convierten en un deleite en lugar de ser un trabajo doloroso y pesado. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes a esta hora,
les gustaría estar en su mullida cama, descansando, no durmiendo, descansando, a esta hora. Pero están aquí, escuchando a este pastor, y algunos me decían, ¿no tiene otras cosas mejores que hacer? Hermanos, estas son partes de las disciplinas. Estar escuchando la palabra y tantas cosas más. Y entonces veamos, hermano, ¿qué tenemos que hacer en esos ejercicios que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? Ejercítate para la piedad. Entonces preguntémonos en tercer lugar, ¿qué son esos ejercicios espirituales? ¿Qué son los ejercicios espirituales? Amados, los ejercicios espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Sagradas Escrituras que promueven el crecimiento y el fortalecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a conseguir otro manual que nos diga qué debemos hacer para ejercitarnos en la piedad? ¿A dónde vamos, hermanos? Aquí tenemos el manual que nos indica todo lo que nosotros debemos hacer. Por eso, en primer lugar, hermanos, vamos a ver que la Biblia recomienda los ejercicios o disciplinas espirituales, tanto personales como interpersonales. Bueno, dije disciplinas personales e interpersonales. ¿Qué es eso, hermano? Estos son los hábitos de devoción y del cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde tiempos antiguos y que se pueden resumir de esta manera: los ejercicios espirituales personales. Estos son ejercicios que nos ayudan en el crecimiento espiritual como individuos y que practicamos a solas, como parte de nuestras devociones que tenemos delante del Señor. ¿Cuáles son nuestras devociones que debemos practicar delante del Señor? Aquí está, hermanos, la lectura de las Sagradas Escrituras. Estudiar la palabra de Dios, meditar en el conocimiento de nuestro Dios, la oración, la comunión diaria con el Señor, la adoración y otras cosas más que podríamos realizar como personas independientes delante de Dios. Hemos hablado, hermano, de leer las Escrituras. Alguna vez les expuse a ustedes, hermanos, leer las Escrituras no es la Biblia en un año. La Biblia en un año son 5 capítulos del Antiguo Testamento, 5 del Nuevo. Y ahí donde falle, porque entonces a la siguiente día 10 y 10. Y si falla 30 y 30, hermanos. O sea, esto es complicado. ¿Qué es leer la Escritura? Hermanos, usted debe tomar una disciplina de leer y estudiar la Escritura. No sé, algunos hermanos pueden tomar la lectura de la Biblia de manera sistemática, empezar desde Génesis hasta llegar al último versículo en Apocalipsis, pero leer y estudiar, hermanos, no es pasar corriendo. Deténgase, así lea usted un párrafo de la Escritura, pero deténgase a mirar qué es lo que Dios le está indicando, qué hace, qué tiene que dejar de hacer y qué deberá hacer mañana. Deténgase, piense, hermano, Dios, ¿qué me está diciendo acá? Porque es que muchos, hermanos, hacemos el siguiente ejercicio, y perdón lo que voy a decir,
Vamos a la oración. Señor Dios mío, mire, gracias, no sé cómo hacer esto ni cómo hacer aquello, necesito que me bendiga. Por favor, Señor, háblame y tal. Y oramos de manera rápida porque, entre otras cosas, se me hace tarde para el trabajo. Entonces, rápido, oramos. Uno les pregunta, ¿están haciendo devocional? Sí. ¿Qué hace? Oro. ¿Pero cómo? Uy, hermano, Fórmula 1, una oración veloz. ¿Lee la Biblia? Sí, claro. No. Y cuando usted se para de su devocional, ¿realmente oró? ¿Realmente Dios le respondió a su oración? Mire, si nos halla el Señor haciendo nuestras devociones privadas, lentas pero seguras, creo que sería un buen modo que el Señor nos encuentre. No corriendo afanados y sin entendimiento. Dios quiere que tengamos disciplinas en esto, en nuestras devociones personales. Hermano, qué buena manera sería si usted toma un libro de notas, tiene su Biblia, marca la escritura, va a su cuaderno, pone lo que Dios le está pidiendo que haga, ora por eso. Hermano, qué bueno, porque su crecimiento espiritual iría cada vez mejor. ¿Sabe, hermano? Las pesas espirituales estarían dándole esa fortaleza a su alma para que no cualquier cosa lo vaya a destruir. Porque hemos visto hermanos que salen de aquí corriendo, que no soportan, que no aguantan una mala mirada. Solo por eso, hermano, porque no saben, no entienden, no tienen músculo en el corazón para aceptar cosas, para aceptar correcciones, para ir a la obediencia. No aceptan eso. Hermano, si usted hace sus devociones, bien hace. Pero hágalas bien, porque si no las hace bien, entonces este ejercicio es complicado. Vea, hermano, usted puede, para el ejercicio físico, usted puede subirse en la bicicleta estática y decir, voy a hacer 15 minutos y voy a sudar la gota, y se sube y no sé qué, y cuando se baja de la bicicleta estática, va y se baña y un tamal, caldo con huevos y en fin, hermano, ¿y qué pasó con lo que acabó de hacer? Tal cual es nuestras devociones privadas, sin detenernos, sin analizar, sin saber qué es lo que estamos haciendo. Pero también vienen, en segundo lugar, los ejercicios espirituales interpersonales. Hermanos, recuerde que el Señor nos llamó de manera individual, pero ¿qué hizo? ¿Nos dejó ahí solos? Nos insertó en el cuerpo de Cristo. Nos trajo a una iglesia. Y es allí en la iglesia en donde nosotros realizamos estos ejercicios espirituales. Pues en la iglesia se han programado cultos. En la iglesia se lee la palabra de manera pública. En la iglesia escuchamos los sermones que se predican. En la iglesia fraternizamos, participamos de la adoración pública, de las ofrendas, participamos del culto de oración, oramos juntos con los hermanos. En la cena del Señor nos agradamos, servimos diligentemente a nuestros hermanos y más cosas por ahí. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Así que, hermano, usted puede decir, no, yo hago mis devociones privadas, pero es que no me gusta ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Dónde está poniendo en práctica lo que sabe? Hermanos, aquí está. Recuerdo muy bien. Tenía mis años mozos. Y yo hacía unas carreras enormes de atletismo. Hacía muchas carreras grandes de atletismo. Y un día me invitaron a correr 10,000 metros planos. Yo dije, yo con todo lo que hago, vea, papita pa'l loro. Así que nos colocamos en el estadio, dieron el pitazo de arrancada y arranqué como un volador sin palo.
10,000 metros nos dijeron, eran como 30 vueltas ahí, dije, 30, eso me las como ya. Agarré a correr. No sé en qué vuelta miré y ellos iban, yo les había cogido medio estadio de ventaja. Dije, basta, ya ganador. Luego cuando miré ya los tenía atrás. Yo los veía ahí. Les veía la espalda. Dije, no, ya los alcanzo y paso derecho. Jamás se me dejaron alcanzar. Cuando comencé a mirar, ya los veía otra vez medio estadio. Ya después no los vi, estaban detrás de mí y después se fueron y yo quedé tirado en la grama, fundido. Puede estar pasando eso con nuestras disciplinas, hermanos. Creemos, yo me sé esto, yo me sé lo demás, yo sé, hermano, mire, estoy volando, pero a la hora de la verdad, hermano, le hace falta humildad, le hace falta resistencia en lo que hace, conocimiento del Señor, y va a ver a otros pasar y usted quedarse en el mismo lugar. Hermanos, en la iglesia hacemos lo que nosotros hemos practicado en casa, en nuestras devociones. Aquí complementamos, aquí nos ayudan. ¿Cómo? Esto es, hermano, saber cómo es que estamos ejerciendo las disciplinas. Cabe anotar, hermanos, y es muy importante resaltar esto, que las devociones personales no son más importantes que las devociones interpersonales, pero los primeros son la base para realizar y practicar las relaciones interpersonales, los primeros. Hermano, la realización de los ejercicios espirituales, como los ejercicios espirituales personales, como los interpersonales, son instrumentos de bendición para los que seguimos y amamos a Cristo y forman parte de nuestro crecimiento en la piedad. Dado que la Biblia, hermano, nos enseña a ambos, y como un gran ejemplo de esto, nuestro Señor es el ejemplo que nosotros debemos seguir. El Señor Jesucristo es ese ejemplo que usted y yo debemos copiar. El Señor practicó esas devociones personales. Él se alejaba de sus discípulos para orar, para estar solo con el Señor. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El Señor siempre hacía sus retiros para su oración. Esta es la manera que Él practicaba sus ejercicios espirituales personales, pero también lo vemos involucrándose en los ejercicios espirituales interpersonales. Lucas 4:16 dice la Escritura, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Se retiraba para hacer sus devociones y venía a la sinagoga y practicaba con la iglesia. Entonces, hermanos, en semejanza a Cristo, los creyentes debemos ejercitarnos en la piedad, tanto personal como interpersonalmente. Punto número 2, hermanos. Los ejercicios espirituales son actividades, no actitudes. Los ejercicios espirituales son actividades, no actitudes. Las disciplinas son prácticas, no son atributos del carácter. Son manifestaciones de la gracia o fruto del Espíritu. Los ejercicios espirituales, como los denominamos, son cosas que hacemos. Es lo que usted y yo tenemos que hacer, como meditar, orar, leer, adorar, servir, aprender. Eso es lo que tenemos que hacer.
el objetivo de practicar uno de estos ejercicios en particular, desde luego, no tiene que ver tanto como vivir haciendo, sino ser como Jesús. Yo, hermano, si aprendo, si leo, si oro, ¿a quién quiero parecerme? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi fin, hermano? Ser como Cristo. Pero la manera bíblica de crecer para ser como Jesús es mediante el hacer debida y diligentemente los ejercicios espirituales con la motivación apropiada. Observemos nuevamente. Ejercítate para la piedad. La piedad para ser como nuestro Señor Jesucristo, que es el propósito, es a través de determinadas actividades, es hacer lo que se encuentra descrito en las Escrituras para este fin. Para decirlo de otra manera, hay prácticas específicas que debemos hacer y cultivar. Entonces, leer las Escrituras es un ejercicio espiritual. Escúcheme esto, hermano. Leer las Escrituras es un ejercicio espiritual, porque es lo que usted y yo hacemos. Pero el gozo de conocer a Dios en las Escrituras es algo que usted y yo sentimos. Leer la Biblia es lo que debemos hacer, pero conocer a Dios y agradarnos de conocerlo es lo que sentimos. Así que leer la Biblia en sí no es el objetivo, más bien es el gozo de conocer a Cristo. Es el objetivo que perseguimos. El gozo de conocer a Cristo es parte de lo que nosotros estamos haciendo, es leer, porque el gozo que nosotros logramos de conocer al Señor es la cualidad que nos está reflejando al Señor Jesucristo. Hermano, si yo vuelvo otra vez a la lectura de la palabra del Señor, pero yo no estoy aprendiendo nada de aquí. Dígame, ¿qué contentamiento tiene usted ahí? Dígame, ¿qué puede hacer si esto no lo está ayudando, hermano? Dígame. Otra cosa es cuando yo leo aquí, y así sea una sola frase, cuando yo leo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo me veo dentro del mundo y digo, qué bueno es el amor de Dios, que siendo yo su enemigo, aquí estoy. Y yo empiezo a meditar en el amor de Dios. Qué gozo es conocer un Cristo que me ama. Pero ¿cómo debo hacerlo? Leyendo la Escritura. ¿Cómo debo hacerlo? Practicando cada vez estos ejercicios. Hermano, el gozo no nos llega, si somos espiritualmente pasivos. Yo tengo mi Biblia y digo, no, yo quiero conocer a Dios. Yo debo conocer a Dios. Mi intención es conocer a Dios. ¿Cómo me gustaría conocer a Dios? Hermano, ¿puedo hallarlo? Yo no puedo hallar al Señor así, no puedo conocer al Señor de esa manera. Debo entrar a estos ejercicios. Y estos ejercicios son cosas que debemos cultivar. Así que el gozo, hermanos, cultiva las cosas que nosotros hacemos. Y las cosas que hacemos cultivan el gozo que refleja a Cristo. Y esos son los ejercicios y las disciplinas espirituales. 3. Los ejercicios o disciplinas espirituales son bíblicas. Esto ya lo sabemos, hermanos. Son las prácticas que la Biblia enseña y expone. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa limitación, es decir, sabiendo que es lo que la Biblia enseña y expone, si nosotros no estamos limitados por la Escritura, nos exponemos a llamar ejercicio espiritual a cualquier cosa que nos guste. Incluso, hermano, aquí dentro de nuestra iglesia, algunos pueden equivocarse
de ese ejercicio espiritual. Alguien puede decir, preparar el café es un ejercicio espiritual para mí, porque es para la iglesia. No, pues sí. ¿Ahí hay algo erróneo? Sí, pero no está del todo erróneo, porque si prepara el café es para los hermanos en la iglesia y nos bendice, ¿verdad, hermanos? A los que les gusta el café. Pero hay otro que dice, hacer ejercicio es una de las disciplinas espirituales para mí. ¿Se dan cuenta? Uno puede decir, preparando el café son disciplinas espirituales. Y otro dice, no, yo hago ejercicio porque, es más, la Biblia dice que debemos cuidar el templo del Espíritu. Puede argumentar. Ahora, alguien puede afirmar que algún hábito placentero o un pasatiempo es un ejercicio espiritual válido. Uno de los problemas que tiene este enfoque es que puede tentar a las personas a afirmar algo como, quizá a usted le sirva la meditación de las Escrituras, pero el hacer el café es tan bueno para mí como la Biblia lo es para usted. El resultado es que prácticamente cualquier cosa podía definirse como un ejercicio espiritual, y peor aún, significa que nosotros determinaríamos cuáles son los ejercicios espirituales para tener una salud espiritual, en lugar de aceptar lo que Dios ha revelado y recomendado en las Escrituras. ¿Qué ha recomendado Dios? El estudio de la Biblia, la oración, la adoración, el evangelismo, el servicio, la mayordomía, el aprendizaje, entre otras cosas. Punto número 4. Las disciplinas espirituales son suficientes para conocer y experimentar a Dios. Son suficientes para crecer en la semejanza a Cristo. Esto se basa en el hecho que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, hermanos, por ser las Escrituras inspiradas por Dios, ellas son las que nos dan guía a los cristianos para saber qué es lo que necesitamos, porque necesitamos estar capacitados para toda buena obra, incluyendo la buena obra de buscar la piedad. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, instruir, en fin, para que el hombre de Dios sea equipado. 3.5, o sea, punto número 5. Las disciplinas espirituales son prácticas derivadas del Evangelio, no divorciadas de él. Cuando los ejercicios espirituales se practican correctamente, estos nos llevan más a la profundidad del Evangelio del Señor y sus obras. Así que es muy importante, hermano. Por ahí hay un libro de un autor que quiero recomendar, que habló sobre las promesas del Evangelio del Señor y sus promesas. Yo no sé si conocen al autor de ese libro. Cómpralo y él les da el autógrafo. Hermanos, pero debemos entender qué es el Evangelio. Hablábamos con alguien ahorita hace un momento y le dije yo al hermano, nosotros necesitamos llevar a discipular a muchos en la iglesia porque aún no han entendido qué es el Evangelio. Y le dije, pero si usted le pregunta a alguno de estos hermanos antiguos, ellos le van a decir qué es el Evangelio. Así que si se le acercan a usted y le preguntan, hermano, ¿qué es el Evangelio? Yo espero que usted sepa responder. ¿Qué es el Evangelio? Quisiera que eso fuera todo. Pero ¿qué es el Evangelio? Así que nosotros debemos ir más a lo profundo. Allá, esas aguas que no hemos escudriñado en el Evangelio,
para saber qué es el Evangelio del Señor Jesús, sus obras. Porque cuando estudiamos el Evangelio, nos sumergimos en él, el Evangelio no nos va a alejar de él, sino todo lo contrario, nos va a atraer a él. Porque es lo que está autorizado, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña que es la verdad. Sexto, los ejercicios espirituales son medios, no fines. El fin, es decir, el propósito de practicar las disciplinas espirituales, ¿cuáles son? La piedad. Ejercítate en la piedad. La definición de piedad aquí es tener una intimidad y una conformidad con Cristo. Una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Esta semejanza a Cristo es nuestro objetivo, es la razón por la que debemos disciplinadamente practicar los ejercicios espirituales. Si nuestra práctica no persigue este propósito, el cumplimiento de las disciplinas espirituales, independiente de la energía que nosotros le pongamos y lo consistente que sea, es inútil, porque si estamos separados del Señor, esto no es más que la cáscara de la piedad. No hemos ido a aprender como debemos aprender. Así que podemos ser piadosos sin practicar las disciplinas o ejercicios espirituales. Y es posible practicar las disciplinas sin ser piadosos. Eso es lo que ha pasado hoy. Muchos hoy se les preguntan versículos y son una cátedra de saber versículos. Muchos conocen muchos tipos de doctrinas. Le recitan a ustedes las 5 solas, la confesión de 1689, etcétera. Hacen tantas cosas, pero su vida de piedad no se deja ver. Amados, Dios nos ayude a entender que son medios que estamos usando para lograr ser como Cristo. Resumamos esto en unas líneas pequeñas, hermanos. ¿Qué hemos dicho? Las disciplinas espirituales son aquellas actividades personales e interpersonales dadas por Dios. ¿En dónde están esas disciplinas? Están en su bendita palabra, que es la Biblia. Y como encontramos allí todo lo que el Señor nos ha dicho que debemos usar para ejercitarnos en la piedad, esos son los medios suficientes que nosotros los creyentes en Cristo debemos buscar, debemos utilizar para ser piadosos, llenos del Espíritu Santo e impulsados por el Santo Evangelio. Hermanos, ¿queremos ser semejantes a Cristo? Ejercitémonos en la piedad. Y para ejercitarnos en la piedad, debemos llegar a una intimidad con Cristo y a una conformidad con Él. Esta mañana lo aprendíamos. Es algo que tenemos que hacer una y otra vez. Amados, que Dios nos bendiga, porque vamos a entrar a mirar cada una de estas disciplinas. Ahora, si el Señor lo permite, hablaremos en la próxima oportunidad sobre leer la Escritura para la piedad cristiana. Leer la Escritura para la piedad cristiana. Así que, hermanos, Dios nos ayude a entender todo esto que hablaremos en adelante y que el Señor nos asista. Oremos, hermanos.